siguiente programa es para todos. Un saludo para ustedes televidentes que a esta hora sintonizan este espacio que realizamos desde AUPAN Televisión y al cual se vinculan otros canales de otras localidades con el fin de ser un medio de servicio, formación y orientación para ustedes en cuanto a esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de un tema que de alguna manera nos toca a todos. Estaremos hablando con el profesional Brian Daniel Montoya Zuleta acerca de derecho y guerra. Por supuesto, estaremos tocando algunos aspectos del conflicto armado interno colombiano. Brian Daniel es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Entre su experiencia resaltamos que fue auditor universitario en la Contraloría de Antioquia y actualmente es el personero municipal de Betania. Brian, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en esta emisión de Al Derecho. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, e igual a UPAN por siempre hacernos extensiva esta invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. En esta emisión vamos a estar hablando de derecho y guerra. Iniciemos por explicar o por definir qué podemos entender por guerra. Bueno, hablar de guerra, hablar de conflictos, hablar de batallas, hablar de terrorismo, siempre para nosotros ha sido un símil. Intentamos asimilar todos esos conceptos, pero en realidad semánticamente son diferentes y cada uno en el ámbito del derecho y en el ámbito de las relaciones internacionales tienen una concepción específica. El término de guerra lo podemos definir en tres aspectos. Para la Real Academia de la Lengua Española es el rompimiento de la paz, donde entonces se presenta un enfrentamiento entre dos o más naciones, entre dos o más países, entre dos o más estados. Para Clausewitz, por el contrario, la guerra es el enfrentamiento nacional contra una amenaza externa, ya sea una amenaza a la paz, una amenaza a los intereses del Estado como tal, o una amenaza a su territorio, a su población. Sin embargo, para la revista de guerra de Estados Unidos, esta definición de guerra la podemos encontrar como un confrontamiento o una situación de confrontación, más bien donde dos estados procuran primero la utilización de fuerzas, la utilización de mecanismos o herramientas con el objetivo de debilitar a otra nación, utilizando todos y cada una de las herramientas o instrumentos que tengamos en el momento, sea armamentista o no, para poder sobreponer sus intereses sobre otra nación. Para nosotros los colombianos es más familiar hablar de conflicto o escuchar hablar de conflicto. ¿Qué diferencia hay entre conflicto y guerra? Bueno, efectivamente, desde que nace el derecho internacional humanitario, se da un cambio a ese paradigma de guerra, donde se le empiezan a poner una serie de puntos estratégicos sobre cómo se va a desenvolver la guerra, cómo se va a desarrollar. Es ahí donde a través del derecho internacional humanitario se regula la guerra, se le va a cambiar ese término de confrontación sin un tipo de reglamentación a un conflicto más regulado, a una confrontación más regulada. Entonces el conflicto armado interno para el derecho internacional humanitario es eso, es o una confrontación primero de carácter internacional, que es entre dos naciones, o una confrontación de carácter interno, que es entre el Estado y unos grupos que quieren pues como acceder al poder ya por la toma de las armas. Entonces hay que hacer esa distinción entre conflicto armado internacional y conflicto armado interno. El conflicto armado internacional entre dos naciones, conflicto armado interno entre el Estado y un grupo de poder. Esa diferenciación que nos permite establecer, primero, cómo va a ser el desarrollo de la guerra si es entre dos estados, y segundo, haciendo el comparativo con guerra, el conflicto es eso, es una confrontación de una manera mucho más estructurada que se desarrolla a través de unas reglamentaciones claras, donde se deja unos puntos específicos sobre cómo va a ser el desarrollo de esa guerra.
Los televidentes se estarán preguntando qué tiene que ver el derecho y la guerra. ¿Qué les podemos decir? Bueno, efectivamente tienen dos puntos muy relevantes. Es a partir de que surge, como lo veníamos hablando ahora, desde donde surge el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario lo que hace es poner unos puntos específicos sobre cómo se va a desarrollar la guerra. Entonces, el objetivo es ese, el objetivo es trazar el desarrollo de una guerra. Entonces, hay tres teorías que nos hablan acerca de cómo es ese proceso. Primero, la teoría de la guerra como fuente del derecho, y es que efectivamente nosotros, o los estados, o los territorios, o incluso el ser humano, ha estado en una confrontación siempre, durante toda su vida, durante lo que conocemos como humanidad, ha estado en un desarrollo de conflictos, ¿cierto? Entonces encontramos unos conflictos en unos territorios específicos, por ocupar un territorio determinado, o por demostrar el poder sobre otro. Esas confrontaciones o ese tipo de conflicto ha llegado a un tema consuetudinario. No, tenemos que llegar a unos acuerdos para que entre nosotros este conflicto no se siga presentando. No tenemos que estar llegando a la guerra. Entonces ahí es donde hablamos que el derecho como fuente, perdón, la guerra como fuente del derecho. Primero hay un conflicto que debemos ponerle unas regulaciones y poderlo presentar. El otro objetivo es como un instrumento de la guerra. Como un instrumento de la guerra, entonces lo podemos hablar. Está claro que tenemos una guerra, está claro que tenemos un conflicto. Entonces vamos a poner una reglamentación clara sobre cómo la vamos a desarrollar. Pero entonces también hay que ponerle algo más. ¿Qué sanciones van a tener si se llegan a controvertir o si se llega a presentar algún tipo de las situaciones que habíamos destinado de que no íbamos a realizar? Ejemplo, no vamos a atacar civiles. Entonces, si no vamos a atacar civiles y uno de los dos en este conflicto ataca a un civil, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica que va a tener esta acción? Y la otra parte, entonces, es la guerra como antítesis del derecho. Es decir, la guerra nada tiene que ver con el derecho. Pero en realidad esta es una teoría muy naturalista, donde nos lleva a efectivamente establecer de que en principio la guerra no tiene por qué ser algo que esté regulado por el derecho. Que es más, la guerra no debe de existir en la sociedad. Entonces, como no debe de existir, es una teoría muy pacifista. Lo que manifiesta debe de haber un ente supremo que coja a esos dos estados o a esas dos entidades que vienen en conflicto y les ponga unas barreras para acceder a la guerra. Es ahí donde podemos encontrar lo que son las Naciones Unidas hoy, y esa es la teoría como antítesis del derecho. Es decir, va a haber un organismo superior a todos los estados, en este caso, pues un ejemplo, Colombia, Venezuela, hay un organismo mucho más alto que ellos, que sería la Organización de Naciones Unidas, donde si se va a presentar un conflicto entre dos naciones, va a ser ella la que va a poner unas observaciones o va a tomar unas acciones para que no se desarrolle ese conflicto en el territorio. Y efectivamente, si eso no se cumple, entonces ya las Naciones Unidas también tomarán unas medidas específicas para evitar ese tipo de confrontaciones. Entonces, pero mira lo paradójico como lo realizan. Lo que realizan es coger varios ejércitos y estar esos ejércitos al pendiente de que no se desarrolle un conflicto entre dos naciones. Entonces, en realidad, sí hay una confrontación como tal, y por eso le decía ahorita lo paradójico de la guerra como antítesis del derecho, pero es la que más estamos utilizando en nuestro ordenamiento jurídico. Brian, para mayor comprensión de nuestros televidentes, planteemos una definición básica de derecho. Bueno, el derecho lo podemos entender como un conjunto de normas que regulan el desarrollo o la armonía entre las personas, ¿cierto? Que están con el objetivo de buscar un ámbito de armonía y de organización en los territorios, un conjunto de normas. Ese es Usted mencionaba el derecho internacional humanitario. ¿Cómo opera? ¿Cómo nació? Bueno, el derecho internacional humanitario, ¿qué es? Es efectivamente un conjunto de normas
cuyo objetivo es regular, ya sea de manera consuetudinaria, consuetudinarios de costumbres, ¿cierto? De una forma consentida o como siempre lo hemos venido desarrollando, que van a regular las relaciones internacionales entre los países o entre el mismo Estado y los grupos de poder, por así decirlo. Entonces, ese es el derecho internacional humanitario, un conjunto de normas que regula ese tipo de relaciones y establece unos límites y unas acciones en cada uno de los estados. Hablemos de un aspecto más puntual, el conflicto armado interno colombiano. ¿Cómo nació? Bueno, el conflicto armado colombiano históricamente ha tenido unos picos o unos hitos fuertes. En principio, la mayoría de historiadores ha sido claro y enfático en que el conflicto armado colombiano nace desde aquella situación que conocemos como el Bogotazo, que es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pero también hay que tener en cuenta algunas situaciones antes que se presentaron, las represiones que existieron contra los liberales. Entonces esa represión que hubo contra liberales y contra campesinos fue lo que hizo ver en Jorge Eliezer Gaitán una esperanza para una transformación social. Entonces, claro, efectivamente veníamos de sindicalistas, veníamos de obreros, veníamos de campesinos y de líderes sociales, quienes iban a tomar fuerza en el poder a través de Jorge Eliezer Gaitán. Y es ahí entonces donde, con la muerte de Gaitán, se desprende todo lo que fue el Bogotazo, y esto lo que hace es generar una serie de conflictos entre liberales y conservadores. En ese proceso de liberales y conservadores se llega a un acuerdo, ¿cierto? Y es donde se toma lo que conocemos como el Frente Nacional. Con el Frente Nacional que se realiza un acuerdo entre liberales y conservadores para tener el poder. Entonces, usted como conservador lo va a tener 4 años y yo como liberal lo voy a tener otros 4 años, y así nos vamos a ir rotando el poder. Entonces, ¿eso qué hizo? Efectivamente, ver una concentración grandísima de poder en dos grupos políticos o en dos organismos de poder fuerte, y desplazó ¿a quiénes? Aquellos que venían siendo desde un principio excluidos, los obreros, los sindicalistas, los campesinos, los líderes sociales. Entonces, algunos de ellos se van desplazando hacia unas zonas boscosas, por así decirlo, y es allí donde nacen las guerrillas. Después de que se da ese cambio del Frente perdón, pero también se nos había pasado, antes del Frente Nacional está la muerte de Gaitán, después viene la toma del poder por parte de Rojas Pinilla, que eso fue un golpe de Estado que se dio en el año 1953, si no estoy mal. Entonces, en 1953 los liberales y conservadores dicen, no, ¿cómo vamos a seguir con un dictador, ¿cierto?, en el poder? Vamos a derrocarlo, y es ahí donde se da el Frente Nacional. Después del Frente Nacional, aproximadamente en 1965, se da el surgimiento de las guerrillas. Entonces es la primera guerrilla que se crea en el país, donde se da una gran confederación de pequeñas guerrillas que existían y se unen en una sola, que es donde nacen las FARC. Esa gran guerrilla o esa unión de varias guerrillas pequeñas van a dar paso a que se creen otra serie de instituciones, como son las autodefensas. Y también posteriormente llegará el paramilitarismo. Pero antes de esto, sí es importante definir qué es guerrilla, qué es autodefensas y qué es paramilitarismo. Como guerrillas encontramos como aquel grupo que de forma armada pretende llegar al poder o imponer una ideología, ¿cierto? Eso es una definición básica de lo que pudiese ser las guerrillas. Un grupo, ya sea armado, que pretende llegar al poder para imponer una ideología. Una ideología que ya sea comunista, socialista o bueno. Por el contrario, las autodefensas son un grupo también armado que, aunque no pertenece al Estado, sí tiene la venia, por así decirlo, o la autorización para operar por parte del Estado. Esos son las autodefensas. Y el paramilitarismo sí es un grupo armado también que, si bien no pertenece al Estado, ese es un símil con las autodefensas, tampoco cuenta con la autorización del mismo, pero trabajan, como por decir,
con cierto apoyo del Estado para su funcionamiento. Pues ese apoyo no será abierto, no será de una manera propia o dicha por los estados, ¿cierto? Pero sí se ve pues como más cercanía a la manera de operar, y estos grupos lo que pretenden también es una expansión, mientras que las autodefensas lo que buscan es proteger cierto territorio de una amenaza exterior. Lo que busca el paramilitarismo sí es llegar, por el contrario, a todos y cada uno de los territorios, presentando sus ideales también o sus objetivos que van muy cercanos al Estado. ¿Cuáles son entonces esos principales actores del conflicto armado interno colombiano? Exacto, entonces los principales actores que tenemos serían 4. Las guerrillas, que existen pues varias guerrillas, sabemos que tenemos las FARC, el ELN, y existieron pues gran cantidad, pero hasta el momento de las más fuertes o de las más antiguas tenemos eso. Tenemos también las autodefensas y posteriormente el paramilitarismo. ¿Qué es lo que pasa? Como lo he manifestado ahorita, en 1965 se da el surgimiento de la primera guerrilla, que es la guerrilla de las FARC. En ese mismo momento, entonces, el Estado emite una resolución para autorizar la creación de autodefensas. Entonces le permite a los particulares que se armen para defender su territorio. Eso es en principio un decreto, y posteriormente se expide una ley, si no estoy mal es en el 63 o el 68, en 1963 o 68, donde se autoriza por parte del Estado la creación de autodefensas. Con esa creación de autodefensas se sale un poco de las manos esa situación, porque es entregarle desde el Estado una de los principales servicios o de las principales funciones que tiene el Estado es la defensa del territorio, es la seguridad, es allá donde se va la mayor parte de los ingresos o de los recursos públicos para el sostenimiento de la seguridad, y el Estado lo que hace es decir, no soy capaz de controlar todo en materia de seguridad, le autorizo a ustedes particulares para que ejerzan esa potestad en materia de seguridad, se crean las autodefensas. Pero ¿qué pasa? Esas autodefensas migran un poquito, cambian su actuar, y es ahí donde dan paso al paramilitarismo, que entonces ya van buscando una expansión, ya van buscando organizarse como un grupo más armado, con un mando de manera más jerárquica, donde ya van con una confrontación más directa contra las guerrillas y con un apoyo por parte del Estado. Entonces tenemos actores, guerrillas, autodefensas, posterior paramilitares y efectivamente el Estado a través de sus fuerzas militares. Esos serían los 4 actores que tenemos en el conflicto armado interno colombiano. La otra cara de la moneda precisamente en este conflicto armado interno colombiano son las víctimas. ¿Qué se entiende por víctimas? Antes de pasar a víctimas, sí me gustaría de pronto que hiciéramos una claridad que se me pasó al inicio, y es, como hablábamos ahorita, hay conflicto armado internacional y conflicto armado interno. Colombia ha venido en un conflicto armado interno, y eso es algo que de pronto tenemos que dejar claro. Muchas veces nos preguntan, ¿estamos en guerra? O ¿cuál es la situación que tiene Colombia? No, Colombia tiene un conflicto armado interno. ¿Donde quién? Donde los actores son estos 4 actores que acabamos de mencionar, y ese conflicto armado interno está regulado a través del derecho internacional humanitario. Entonces, el derecho internacional humanitario, ¿qué dice? Mucho cuidado, que primero, no vamos a atacar civiles, y evidenciamos que aquí se han atacado civiles. Segundo, no vamos a atacar escuelas, y evidenciamos cómo utilizamos de escudo escuelas y atacamos escuelas, ¿cierto? No vamos por ejemplo, el secuestro, que en el estadio del conflicto armado interno, del derecho internacional humanitario, sería aquellas personas que ya no están en capacidad de combatir, y evidenciamos cómo los actores también han tenido temas de secuestro. Entonces las afectaciones al derecho internacional humanitario se dieron de manera fuerte, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló a Colombia y le dijo, fue su responsabilidad, fue su obligación haber protegido a la comunidad, y usted no lo hizo de una manera adecuada con sus fuerzas militares, entonces usted debe reparar a las víctimas.
Es ahí desde donde nace, primero, la ley 1448, que es la ley de víctimas. Aunque antes hubo varias leyes o varias normas donde se le daba calidad de víctimas a unas personas, es con la ley 1448 donde se establece todo un marco ya general de víctimas, donde se da el reconocimiento en principio de que hay un conflicto armado interno, y donde efectivamente se van a tomar unas acciones claras y precisas de cómo vamos a atender ese conflicto armado interno que tenemos en Colombia. Entonces, a causa de eso es que tenemos la ley 1448, es decir, si hay un conflicto armado interno, que lo manejamos, que el Estado no fue capaz de desarrollar, que esa incapacidad del Estado provocó que se diera entonces un rompimiento y unas afectaciones a los derechos humanos de carácter muy fuerte, entonces vamos a procurar resarcir esos daños a nuestras víctimas, restablecer unos derechos a esas víctimas y hacerlo por una serie de procesos, que no es solamente la entrega del dinero, como lo hemos hablado de pronto en otros encuentros aquí en Al Derecho, no, es a través también de una serie de mecanismos para la reparación integral a esas víctimas. Usted menciona, en 1965 más o menos se dio el surgimiento de las primeras guerrillas en el país. Solo hasta 2011 sale la ley 1448 de 2011. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Bueno, del 65, donde se da el surgimiento de las primeras guerrillas, también entonces se da la autorización de las autodefensas, nace el paramilitarismo, pero la ley 1448 dijo, en realidad el conflicto armado interno colombiano surge a partir de 1985. Eso manifiesta la ley 1448. Si bien existían unas confrontaciones o unas víctimas, pues hay que ponerle un limitante a desde dónde vamos a realizar el proceso de reparación integral a las víctimas. Entonces es a partir del 85 donde el Estado dice, es que efectivamente a partir de esa fecha es que se empiezan las confrontaciones entre las guerrillas, entre las autodefensas y el paramilitarismo y el Estado. Antes estaban en un proceso de surgimiento, de organización, de adecuación, pero la confrontación de manera directa, armada, donde se dan las víctimas, es a partir del 85. Entonces es ahí, desde donde se va a empezar a indemnizar a la población. De 1985, en el 2011 nace la ley, y la ley dice, le vamos a abrir la posibilidad a todas las personas que crean que hayan sido víctimas desde el 85 hasta acá para que declaren. Y se abre esa posibilidad hasta el 2015. Entonces en el año 2015, hasta junio de 2015 aproximadamente, se le permitió a las víctimas realizar un proceso de declaración de esos hechos victimizantes que habían sufrido con el objetivo de realizar una reparación integral a todas ellas. ¿Una reparación integral en qué sentido? Una reparación en materia de retorno y reubicación para aquellas personas que fueron desplazadas, unas medidas de reparación administrativa, pues la indemnización económica, por así decirlo, otras medidas de carácter psicológico, donde aquellas personas que fueron víctimas pues tienen ciertas afectaciones sociales y psicológicas, entonces también hacer todo un acompañamiento. El proceso de retorno y reubicación también tiene lo que es el proceso de tierras, y entonces, bueno, ¿cómo va a ser la organización? Usted vivía en el municipio de Andes, se vio en la obligación de desplazarse a Medellín, pasaron 20 años, entonces su proyecto de vida es volver a la tierra que tenía en Andes, donde usted tenía una producción agrícola, o usted ya tiene un proyecto de vida totalmente diferente en Medellín, donde ya pues estudió y su proyecto de vida está enfocado a otra situación que no es el agro, ¿cierto? Entonces es evaluar cada uno de esos proyectos de vida e identificar cuál va a ser la indemnización o la forma de reparar a esa víctima. Puede que muchas personas digan, no, mi proyecto de vida es volver a la tierra donde de algún momento tuve que salir desplazado. También el Estado está en la obligación de garantizar ese tipo de acompañamiento, sea en esa tierra, si aún está pues la posibilidad en la forma jurídica, o compensando con un predio similar en otra región. Usted menciona, Brian, unos hechos victimizantes. ¿Quiénes, según esta ley, pueden o son víctimas del conflicto armado interno colombiano? Bueno, la ley de víctimas ha contemplado varios hechos victimizantes. Tenemos en un principio homicidios, entonces es aquellas personas que a causa del conflicto armado interno, y hay un punto muy específico. Muchas veces pensamos que por una situación, no sé, de delincuencia común o una riña
asesinan a alguien, entonces no, yo voy a declarar porque a él lo asesinaron, entonces voy a declarar a la luz de la ley 1448 para la indemnización de mi familiar. No, la ley 1448 opera para aquellas personas que a causa del conflicto armado interno colombiano, guerrillas, paramilitares, autodefensas o la misma fuerza pública, se cometió este hecho de homicidio, por ejemplo. Entonces el homicidio, el desplazamiento forzado, las amenazas, las lesiones personales, son un tema de atentados, minas antipersona, las violencias sexuales también, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto. Tengo entendido que son como 13 hechos victimizantes aproximadamente. Entonces, todas las personas que hayan tenido esa situación pudieron en su momento haber presentado la declaración a la luz de la ley 1448. Tenemos un acuerdo de paz vigente actualmente en Colombia. ¿De pronto se modificó ese aspecto de reparación integral o cómo está funcionando después de este acuerdo de paz? Bueno, con el proceso de La Habana, en realidad no es que hayamos adquirido un proceso de paz en el territorio, porque en principio miremos cuántos son los actores del conflicto. Los actores son muchos. Este es un acuerdo que se realizó con uno de los actores del conflicto, uno de los actores más antiguos que teníamos y quizás el actor más grande, más fuerte, de carácter armado que se presentaba. Con el acuerdo de La Habana son varios puntos a los que se llegaron. Primero, la entrega de armas, la dejación de armas, dejar todo el tema de confrontaciones. Segundo, cómo va a ser el reintegro de estas personas a la sociedad civil. Entonces también tienen un proceso, es que venga que no vamos a llegar, se les va a recoger las armas y váyase para su casa a vivir. No, esto también tiene que tener un acompañamiento psicológico, un acompañamiento social, donde la gente comprenda que ya no es un combatiente, que ya es una persona que entregó las armas y quiere reintegrarse a una vida civil. También tiene un tema de tierras, y es, venga, ¿cómo va a ser el manejo de las tierras en el Estado colombiano? Es que en Colombia tenemos una gran informalidad en tierras. Si nos ponemos a mirar, muchas de las personas, usted les pregunta por el título sobre un predio y ellos dicen, yo tengo una compraventa. O no, yo llevo 20 años, entonces lo que tengo es una posesión. Una posesión que muchas veces la tenemos en un documento, o muchas veces dicen, no, allá vivió, los vecinos. Exacto, allá vivió mi papá y ya él falleció, entonces yo seguí allá y eso toda la vida de nosotros nadie nos ha sacado. Entonces esa gran informalidad en tierras también fue uno de los puntos que se tocaron en La Habana, y es, si yo voy a acceder a un banco, a un crédito, el banco no me va a prestar con una posesión. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar de que va a haber un proceso productivo en nuestro territorio cuando no tenemos ni siquiera centrado el proceso de la propiedad en la población? Entonces, vamos a organizar el tema de tierras. Y otro aspecto muy grande es la concentración de la tierra. Según un estudio que se realizó para el proceso de La Habana, cerca del 95% de la tierra está concentrado en el 5% de la población. Y esa es la desigualdad donde hemos estado en estos momentos, y la desigualdad ha sido una de las grandes fuentes de violencia en nuestros territorios, y eso no nos ha dejado también alcanzar la paz, porque evidenciamos esa gran concentración. Entonces aquí tampoco el acuerdo dijo es que vamos a expropiar, que esa ha sido una de los debates grandes, que la expropiación, que es que le van a quitar la tierra a los que la tienen. No, es simplemente legalizar los títulos. Pues si usted ha venido ocupando su predio durante 20 años, pues venga, démosle entonces la propiedad de su predio, ¿cierto? Démosle sus escrituras. Eso es lo que trajo el proceso de La Habana, que están en un proceso de implementación, que hoy tampoco ha sido culminado. Y también el tema de víctimas. Bueno, hay unas víctimas que sufrieron unos daños, ¿cómo va a ser la atención que se les va a dar? Entonces las FARC también entregaron unos recursos, entregaron unos lingotes de oro, bueno, para apoyar al proceso de indemnización de las víctimas. Pero hay que entender también que es víctima, y la ley 1448 y el proceso de La Habana también nos debe mostrar un poco las realidades y cómo vamos a acceder a la paz.
porque es muy complicado hablar de paz en un territorio donde muchas de las personas hemos nacido en guerra o en conflicto. Pues Sandra nació en el conflicto, ¿cierto? Si evidenciamos esto del 85 hasta hoy, Sandra nació en el conflicto. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido en el conflicto. Entonces a nosotros nos dicen, ¿querés la paz? Sí, yo quiero la paz, pero bueno, ¿qué es la paz? ¿Cómo podemos nosotros hablar de paz cuando hemos siempre nacido en un conflicto, hemos siempre nacido en una guerra, donde nos mostraron a unos enemigos y nos enseñaron a odiarlos? Nos dijeron, venga, es que ese que está allá es el malo, ¿cierto? Ese que está allá es el que secuestra, es el que mata, es el que nos tiene como nos tiene. Pero también pasa la otra cara de la moneda. Cuando se van a las zonas de operación de la guerrilla, donde la guerrilla tuvo acá todo un campo de acción, tuvo todo un territorio donde ellos ejercían su poder y donde eran ellos los que dirimían los conflictos. Y si usted tenía una confrontación con su vecino, usted acudía era donde la guerrilla para que él fuese quien dirimiera ese conflicto, para que él fuese quien suspendiera ese conflicto que se presentaba. Entonces también, ¿cómo evidencia también la guerrilla quién era el malo? Entonces es una pregunta que nos hacemos. ¿Es más huérfano un niño hijo de un guerrillero que un niño hijo de un soldado? Y es allá donde tenemos que hacer la invitación a cómo llegar a la construcción de paz y a cómo unirnos para salir un poco de ese paradigma, que es duro comprenderlo. Como decíamos en una charla en estos días, sí, choca mucho comprender ese tema, pero es la realidad de nuestro país. Y si queremos llegar a una paz estable, duradera y confiable, pues tenemos que empezar un poquito también desde el perdón y la sanación. Brian, para finalizar y brevemente, a pesar de ese acuerdo de paz, ¿seguimos en conflicto armado interno? Efectivamente tenemos un conflicto con otras instituciones, ELN, las mismas disidencias de las FARC. Ahora entonces se viene el tema del narcotráfico, el microtráfico, que son los que le están haciendo el daño a estos procesos, y el conflicto sigue y los desplazamientos siguen. Entonces aquí la forma de articularse va a tener que ser muy diferente para poder llegar a un proceso de construcción colectiva de la paz. Brian, un tema bastante interesante, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Derecho. Muchas gracias a usted, Sandra, por la invitación. A ustedes también muchas gracias por haberse conectado con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Recuerden que este espacio también lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como AUPAN Televisión y está la lista de reproducción de Al Derecho. Nos encontramos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.